Dial de Música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite, para compartir un poco de la palabra de Dios. Vamos a estar en los teléfonos. Hoy está aquí mi hermano Carlos. Estamos esperando todavía a nuestros hermanos. Ellos van a estar recibiendo tu llamada, tu comentario. Aquí están listos ya. Te decía también, volviendo a la palabra de los jueves, porque ya tenemos mucho rato, pero por si no te has enterado, también estamos los miércoles a las 7:30. También tenemos programa de radio, también compartimos la palabra, ¿ok? Por si no sabías, estamos los miércoles a las 7:30 y que es los jueves a las 6. Te voy a dar los números de teléfono para si quieres darnos una llamadita, un comentario, solicitar algo, lo que tú quieras. Aquí estamos. En cabina son los que tú ya conoces, es el 8375-5051, perdón, y el 8375-5055. También te voy a dar mi número de celular para mensajes de texto principalmente o WhatsApp, no solamente hoy, sino cualquier día. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También podemos estar en contacto en Facebook, ¿sabes? Tenemos Facebook. Búscanos ahí como Volviendo a la Palabra, mándanos ahí una solicitud y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet, si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com, tanto en la página como en el Facebook. Ahí estamos subiendo las prédicas, porque no solamente predicamos acá, predicamos los miércoles, el domingo, subimos ahí algunas de nuestras dominicales y algunas otras cosas que hacemos. Ahí tanto en la página como en el Facebook, ahí puedes buscar esto o algún otro material. También si quieres mandarnos un correo electrónico, también tenemos correo electrónico, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Y esas son nuestras vías de comunicación. Acá vamos a estar esperando tu llamada o tu comentario, ¿ok? Y bueno, también a los que preguntan dónde nos reunimos, sabes, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a las 12, ahí en el centro de San Nicolás, en el mero centro de San Nicolás, de hecho, en el cruce de la calle Juárez con Aldama. La dirección es Juárez 127 Altos, ahí frente a la plaza principal de San Nicolás, ahí donde está la presidencia en un lado y ahí donde está la iglesia católica en el otro. Allí a un lado estamos, enfrente de la misma plaza, ahí estamos nosotros. Y a propósito, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy y vamos a seguir hablando de lo que hemos hablado las últimas semanas de la iglesia católica y pues le guste o no le guste a algunos, ¿no? Vamos a seguir con el tema de las últimas semanas con dedicatoria especial allá para nuestros amigos de los martes, ¿ok? Estamos hablando de doctrinas católicas, de engaños católicos, de enseñanzas católicas como esas de los martes, de engaños. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿ok? Ya hemos hablado del Papa, del papado. Yo no sé si los martes te han compartido una historia del papado. Yo no sé si alguna vez han hablado de eso, de las asquerosidades que hicieron, de los papas que asesinaron, de los que violaron, de los que eran pederastas. O ¿por qué no dedican eso? ¿Por qué nunca han hablado de qué hace la iglesia con los padres que abundan, los sacerdotes que violan niños?
Yo he escuchado gente que dice, bueno, pero ellos darán cuentas. No, y los que lo encubren también. Y la Biblia dice, y que los que pertenecen ahí también. Por eso la palabra de Dios dice, sal de ahí, para que no seas partícipe con ellos y para que no te toque parte de sus plagas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Me encantaría un programa, escuchar los martes sobre esto, sobre lo que han hecho los papas. Estaría genial, sobre cómo la Iglesia Católica defiende a los niños y a los que los violan los encierra. Estaría genial, ¿no? Pero si no, pues para eso estamos nosotros acá, ¿no? Ya hemos hablado de eso, hemos hablado de que no son la iglesia que Cristo fundó, hemos hablado de muchas de sus mentiras, del purgatorio, de las penitencias. La semana pasada hablamos de la confesión de pecado. Lo que lleva al infierno, mi hermano, es el pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y cuando habla de muerte, dice allá en Apocalipsis 21, que se está refiriendo a un lugar que es el infierno de fuego. A eso se está refiriendo. La paga del pecado es muerte, es que el pecador irá ahí. Y si te fijas, todos los engaños, no solo de esa religión, de cualquiera, gira en esto. Es el engaño más viejo. Si tú leyeras la Biblia allá en Génesis 3, te darías cuenta que es el engaño más viejo. ¿Sabes qué le dijo la serpiente a Eva? Cuando Eva le dijo, no, de todos los árboles podemos comer, menos de aquel. ¿Sabes qué le dijo la serpiente? Que es astuta. Le dijo, no, hombre, come. Al cabo no morirás. ¿Ok? Y es lo que hace hoy la Iglesia Católica con sus miembros, con sus fieles. Oye, ¿puedes hacerlo? Oiga, una cervecita, toma. Al cabo que no morirás. Anda tras lo material, al cabo no morirás. Puedes hacer lo que quieras. Al cabo que no morirás. Esa es la frase preferible del diablo. No morirás. No morirás. Y es lo que te dan, no morirás. Oye, pero si soy pecador, hombre, al purgatorio, ahí te queman poquito, te tuestan tantito y luego ya tostadito, ya te suben al cielo, un poquito tostadito, pero no morirás. Oye, pero siento una gran carga por mi pecado, algo. Es que te falta confesarlos. Ándale, sí es cierto, pero no a Dios, no, ¿para qué? A este sacerdote. Oiga, pero ese sacerdote es pecador igual. ¿Cómo sabes? No lo juzgues, no eres nadie para juzgar. La Biblia dice que te confieses ante un sacerdote. ¿Dónde? Tampoco me preguntes dónde. Todo, esos son los engaños de las religiones. ¿Sí? El pecado, no, hombre, come, no morirás. Come, que al cabo salvo siempre salvo, dicen algunos. Come, que al cabo eres de los 144,000, dicen otros. Come, que al cabo vas al purgatorio. ¿Okay? Todo lo que enseña la Iglesia Católica, contrario siempre a la Biblia. ¿Okay? Hay un pasaje que nos va a acompañar o nos debe de acompañar siempre. Todo el camino que estudiemos doctrinas católicas, grábatelo. Si tú eres católico, con más razón. Dice en Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que quiere decir maldito para Dios todo el que predica otro evangelio. Mira tantito antes en el 1:7 de Gálatas, dice, no es que haya otro. Es decir, no hay otro evangelio, solo hay un evangelio verdadero. Lo que pasa que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Y mira lo que dice en el 1:8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, nosotros los discípulos o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es maldito. Todo el que predica otro evangelio es maldito. La religión que predica otro evangelio es maldito. Las personas que predican otro evangelio es maldito. Así bajara un día un ángel del cielo, dice, es maldito. Y así se aparezca un día la Virgen, a Juan Diego, y si predica otro evangelio, sabes, es maldita.
Eso dice la palabra de Dios. Oye, hijito, yo soy la mamá de no sé quién. Hazme un santuario y récenme rosarios. Ese es otro evangelio. ¿Sabes? Esa aparición. Aunque te digo que a veces emprendemos pleitos con los católicos que no tiene nada que ver. A veces nos peleamos para comprobar que aquella aparición fue falsa. Puede ser verdadera. ¿Sabes? En la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sabes? Es muy probable que las apariciones de la Virgen son verdaderas. Pero cuando pide santuarios para ella, es maldición. Es maldita. Ok, esa aparición es maldita y no viene de parte de Dios. Y eso es lo que ha hecho siempre estas apariciones. En una aparición de la Virgen dejó un encargo: rezar el rosario. Y te daba no sé qué tantas indulgencias. Es un evangelio, es una buena noticia. Pero no es la buena noticia de Cristo. Entonces esa virgencita que encargó que rezaran el rosario es maldita. No lo digo yo, lo dice Gálatas en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué significa evangelio? Eso, buena noticia. Pero la Biblia solo habla de un evangelio verdadero. Todos los demás son falsos y los que los predican son malditos para Dios. Y la Iglesia Católica tiene varios. Que si pecas no vas al infierno, sino al purgatorio. Es una buenísima noticia, pero no es la que predicó Cristo. Entonces esa es una noticia falsa y los que las predican son malditos para Dios. ¿Te das cuenta? Que tienes pecados, pero se te borran si los confiesas ante otro pecador como tú. Es una excelente noticia, es un excelente evangelio, pero no es el que predicó Cristo. Entonces es un evangelio falso y todo aquel que lo predica, como estos chicos de los martes, son malditos para Dios. Eso dice el libro de Gálatas. ¿Okay? ¿Cuál es el evangelio según la Biblia? Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia. Mira, el que lo describe con mucha claridad, pero en todo el libro, tendrías que leer todo el libro, es el libro de Romanos. Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Pero el que lo resume con más claridad es 1 Corintios 15. Del 15:1 en adelante. Mira lo que dice: les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Que todos somos pecadores, dice Romanos 3. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga de nuestro pecado es muerte. Nuestro pecado merece el infierno y muchas cosas más. Bueno, todas esas cosas más, e incluido el infierno, todo lo pagó Cristo. Ese es el evangelio. Ya no tenemos que ir a pagar al purgatorio porque Cristo pagó por nosotros. Ya no tenemos que pagar indulgencias como nos engañan porque Cristo pagó por nosotros. No tenemos que dar dinero, no tenemos que dar el diezmo, hermano. Todo lo pagó Cristo. Cristo, por quien pagó por todo pecador que se arrepiente y confiesa sus pecados a Él directamente. No necesitamos ningún intermediario, es la invitación de Él. Vengan a mí los que están cansados. Dice Isaías 1:18, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, los dejaré blancos como la nieve. Eso es todo, eso es lo que Dios está ofreciendo. Limpieza de tus pecados, perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que se reconoce un malvado pecador. Porque el justo, dijo Jesucristo, a ese no tiene necesidad de médico. A eso no vino Cristo. Él dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la mejor noticia para todo aquel que se sabe perdido. El evangelio es la cura contra el pecado. Es como si se descubre la vacuna contra el cáncer.
El evangelio es perdón de pecados para los sucios pecadores. Esa es la gran noticia, y que solo necesitas pedir perdón por tus pecados pasados y prometer no cometerlos más. Como le dijo Cristo a la adúltera: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. En ese momento eres salvo. En ese momento, cuando entregas tu vida a Cristo, cuando reconoces tu pecado, cuando le pides perdón, cuando te quebrantas, cuando lloras, en ese momento Cristo viene y te da salvación. ¿Te das cuenta? Ese es el evangelio, amigo católico, que puedes recibir hoy salvación, ahorita, si ya reconoces tus pecados, en tu cuarto. Como dice Mateo 6:6, entra en tu cuarto, cierra la puerta, Él está ahí en lo secreto. No ocupamos sacerdote, no ocupas pastor, no ocupas imágenes, no ocupas estampas. Entra en tu cuarto, platica con Él, sin necesidad de una imagen. Te han engañado y te han hecho pensar que necesitas estar viendo, como dicen ellos, es como si fuera una foto. No ocupas fotos, Él está ahí en persona, es lo que prometió en Mateo 6:6. Ahí está Él. Ese es el evangelio. Él te salva, Él te perdona hoy. Recibe su espíritu y te adopta como hijo hoy. Esa es la invitación. Isaías 55:1. Vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, comprad, comed, sin dinero, sin precio, sin indulgencias. Vengan, es gratis. Dice Apocalipsis 22:17. Ven, el que oye diga ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Eso te está invitando. ¿No quisieras venir a Cristo por gracia gratuitamente? Dice Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Solo cuando depositamos nuestra fe en Cristo, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando le prometemos no volver a pecar, cuando luchamos contra el pecado, cuando nuestra fe viene, cuando nuestra fe crece, somos salvos por fe, salvos por gracia. Esto es lo que creemos los cristianos, ¿sí? Esto es lo que proclamó Lutero. Aquí empezó la reforma. ¿Esto es lo que nos hace diferentes? Sí, mi hermano católico, si tú estás escuchando, esto es lo que nos hace diferentes. Sí, pero esto es lo que enseña la Biblia. Salvo por fe, solamente por fe. ¿Te acuerdas del ladrón en la cruz? Cuando le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, claro que sí, pero vas a bajar tantito al purgatorio y ya cuando estés medio tostadito, ya te salvo. No, le dijo: hoy recibes salvación, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermosa invitación. Pero ¿por qué podemos ser salvos hoy? Y todo lo que hicimos, Él pagó. Él pagó por eso. Él puede ofrecer salvación al que quiera hoy. ¿Por qué? Porque Él mismo ya pagó. ¿Te das cuenta? Pero la Iglesia Católica difiere de esto. Dice: claro que hay pecado. Claro que necesitamos salvación. La Iglesia misma sabe que necesitamos salvación. Yo no sé si tú como católico sabes que necesitamos salvación, ¿ok? Pero el camino de salvación es diferente. Para empezar, gritan a todas voces, ¿ok? No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Tú los has escuchado siempre. No hay salvación fuera de la religión católica. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios vuelve a enseñar: por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo, no por ninguna religión, no por ninguna denominación, ni católica, ni pentecostal, ni bautista, ni testigos, nada, ninguna religión salva. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos salva es depositar la fe en el Señor Jesucristo. Grábatelo, porque también hay personas que dicen: ay, bendito el Señor, ya salí de la Iglesia Católica y ahora soy pentecostal. Si andas en el pecado, igual, mi hermano, ninguna religión protege de eso. Ninguna.
Es la fe en Jesucristo, y esa fe en Jesucristo te hace luchar por la santidad. ¿Ok? Pero hablando de la Iglesia Católica, ¿cómo se salvan? Ellos dicen que es esta religión la que suministra la salvación. ¿Cómo la suministra? Ellos dicen que es por medio de los sacramentos que se obtiene la gracia de Dios. ¿Ok? Vamos a hablar de ellos despacito, no solamente hoy. Hoy vamos a emprender un camino de esto y vamos a hablar de ellos. El primero de los sacramentos, que hoy yo creo que el tiempo nos va a alcanzar solo para este, es el bautizo. Es el sacramento, dice la Iglesia Católica. Todo lo que yo hablo de la Iglesia Católica está tomado de páginas oficiales de Iglesia Católica, o bien del Catecismo de la Iglesia Católica, o bien de la Biblia de la Iglesia Católica. ¿Okay? Siempre cuando yo hablo de la Iglesia Católica, hablo así. ¿Ok? Bautizo, dicen ellos, es el sacramento del nuevo nacimiento, por medio del cual Jesús nos da la vida divina de gracia santificadora. Normalmente, dice, se bautizan a los bebés. Segundo sacramento, la confirmación. Es el sacramento a través del cual Jesús nos confiere el Espíritu Santo. A ver, allá como que dice, oye, ¿lo tenían o no? Entonces, ¿qué se recibe con el bautizo? No, ellos dicen la confirmación es por la que nos da el Espíritu Santo y nos hace miembros del cuerpo místico. Usualmente es un obispo el que la hace, o debería de serlo, porque así dice la teología católica, pero normalmente pues ya la hace cualquier sacerdote, ¿no? Tercer sacramento, la Eucaristía, esa que se practica en la misa. Es el sacramento y el sacrificio en el cual Jesús, bajo apariencia de pan y vino, es contenido, ofrecido y recibido. ¿Ok? Y otra vez, ¿qué no se había recibido ya en la confirmación y en el bueno? Pues otra vez, lo reciben otra vez, ya 3 veces ya para que amarren, ¿no? De una vez. ¿Qué se recibe entonces en el bautismo y en la confirmación? Pues quién sabe. ¿Okay? Cuarto sacramento, la penitencia o la confesión. Es el sacramento por medio del cual Jesús, a través de la absolución del sacerdote, perdona los pecados cometidos después del bautismo. Este es del que hablamos la semana pasada, no es bíblico. La confesión de pecados se hace ante Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Él, ¿ok? Y en la Biblia los ejemplos que se ven es que se confesaban ante Él. Si lees el Salmo 51, David está confesando los pecados y le dice, ante ti hemos pecado. Daniel 9, si lees la oración de Daniel, está confesando los pecados ante Él, ¿ok? No ante otro hombre. Quinto sacramento, los santos óleos. Es la extrema unción, también se le llama, es el sacramento en el cual Jesús, por medio de ungimiento y oraciones, confiere salud y fuerza a la persona que está enferma de gravedad. ¿Okay? Quinto sacramento. Sexto sacramento, la ordenación. Esta es la que convierte a un hombre en sacerdote de Cristo. Y el séptimo, el matrimonio, confiere las gracias necesarias para vivir una vida matrimonial cristiana. Son 7 sacramentos. ¿Okay? Sacramento, también dice la Iglesia, son signos eficaces de la gracia. Dice que fueron instituidos por Cristo. ¿Quién sabe en dónde? Porque en la Biblia no. Pero ellos dicen fueron instituidos por Cristo y se los confió a la Iglesia para que por medio de ellos sea dispensada la vida divina. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Bueno, pero aún después de cumplir con todos estos sacramentos, aún todavía ocupan el purgatorio. Entonces, ¿qué les confieren los sacramentos? Pues no habíamos quedado que les dan vida divina y luego hay muchas personas, pues, porque los hacen a fuerza el bautizo, pues hay niños que los bautizan, los confirman, pues claro, la misa, pues no faltan, la confesión, cuando hablamos de la confesión, lo ilógico que es, ¿sabes cuántas veces lo demanda la Iglesia Católica? Dice, con que te confieses una vez al año,
con eso. Hermano, si yo me confesara hoy, 31 de agosto, ¿tú crees que recordaría los pecados del 31 de agosto del 2016? Hermano, ya no me acuerdo de los de la semana pasada. Cometemos como 1000 pecados diarios. ¿Quién se va a acordar de todos los pecados de un año? Bueno, pero si no te acuerdas y no pides perdón, pues estás perdido, estás frito. Pero entonces hay gente que tiene los 7 sacramentos y aún así necesita el purgatorio. ¿O el purgatorio? ¿Te das cuenta? La salvación no es así. Es tan sencillo, aparentemente. Es depositar la fe en Cristo. Eso es todo lo que pide la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica está en contra de esto. ¿Ok? En contra. De hecho, así lo dice en el catecismo. En su catecismo católico dice: si alguien dice que después de recibir la gracia de justificación, la culpa es remitida, es decir, perdonada, de tal modo que la deuda de castigo eterno es borrada para cada pecador que se arrepiente, que no queda ninguna deuda del castigo temporal por pagar, tanto en este mundo como en el purgatorio, sea anatema. Eso dice la Iglesia. Si alguien dice que después de arrepentirse sus pecados han sido perdonados totalmente y que ya no debe nada, dice, es anatema. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Pero mira lo que dice la Biblia, Efesios 2:8, te lo repito: ustedes han sido salvados por fe, lo han sido por gracia. Esto no es de ustedes, sino es un don de Dios. No se merece por obras, para que nadie se sienta orgulloso. ¿Te das cuenta? Primera de Juan 5:13. Ustedes que creen en el Hijo de Dios, sepan que tienen vida eterna. Hechos 16:3, la promesa que se le hizo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así es la salvación. Juan 5:24, dijo Jesucristo: el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Ya no habrá juicio para él. Ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta? ¿Por qué dice Primera de Juan 1:7? Porque la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. La Biblia enseña eso, que la salvación se obtiene por fe, por fe. Nada podemos hacer para ganarla, ni cumpliendo con 1000 sacramentos. Es solo por la fe en Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Dice 2 de Corintios 5:21, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que nosotros participásemos en Él de la justicia y perfección de Dios. No necesitamos más. No necesitamos más. De hecho, dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley, por las obras fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te das cuenta? Es decir, si necesitáramos ser tostados en el purgatorio, pues por demás murió Cristo. Si necesitáramos pagar con indulgencias, pues ¿para qué murió Cristo? Jesús pagó por nosotros y pagó completo. Solo necesitamos ir a sus pies, pedirle perdón y prometerle un cambio de vida que Él mismo nos va a ayudar a llevar a cabo. Él es el que nos va a ir cambiando. Él te quitará ese vicio que tú crees que es bueno y que a veces dices que no puedes con él. Él es el único que te lo puede quitar. Él cambiará tu mente, Él cambiará tus pensamientos, Él quitará esa lujuria de ti que piensas que con ella entrarás al cielo. De ninguna manera, pero Él lo va a hacer.
Antes de continuar, te voy a repetir los números de teléfono en cabina por si quieres marcarnos. Es el 83755051 y el 83755055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, naces de nuevo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que en Juan 3, si lees Juan 3, la historia de Nicodemo ilustra mucho la salvación. Cómo Nicodemo era religioso, era devoto a su religión, cómo era maestro de Israel, fariseo. Y él sentía lo que hoy muchos católicos están sintiendo. Algo les falta, nos están engañando. No me suena eso de las imágenes, no me suena eso del sacerdote, no me suena. ¿Sabes qué hizo? Buscó a Jesús. Vino a Jesús y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Arrepiéntete de tu vida pasada, ¿ok? Arrepentirnos, eso es, arrepentirnos. Nacer de nuevo no es bautizarse, nacer de nuevo no es ir a la iglesia, nacer de nuevo no es una religión. Nacer de nuevo es el Espíritu Santo viviendo en el corazón de las personas y haciéndote una nueva criatura. Nacer de nuevo, de hecho, es lo que nos hace el Espíritu Santo. Nadie lo puede hacer por sí mismo. Solamente está pidiendo un requisito: arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentirse es dejar el pecado, cambiar de vida. Hay gente que piensa erróneamente que Dios no es tan malo para quemar personas. Dios no es tan malo para quemar a todos. Claro que no, Dios no es malo, pero no significa que no los va a quemar. Los malos son las personas y a ellas las va a quemar precisamente porque es un Dios bueno, porque es un Dios santo, porque es un Dios justo y porque esta tierra es pasajera. Entonces va a llegar un día donde los tiene que colocar en algún lugar. Las personas somos eternas. ¿Sí? No dejaremos de existir y solamente hay dos lugares. Uno va a ser en la presencia de Dios y otro va a ser en el lago de fuego. Y es tan simple: a los malos, los borrachos, los adúlteros, los chismosos, los peleoneros, los ladrones, los orgullosos, los va a poner en el infierno. ¿Okay? No porque él sea malo, sino porque ellos son malos. Es lo que no entiende la gente. El lugar del malvado es el infierno. El lugar del pecador es el infierno. Arrepiéntete. Dice Lucas 13:3, si no nos arrepentimos pereceremos. Pero dice Ezequiel 33:11, no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mal camino. Dejen el mal camino, porque han de morir. Ezequiel 18:32, conviértanse y vivirán. Conviértanse. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Mira lo que dice. No dice ve y confiésalos a un sacerdote. Dice arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 17:30 dice que Dios, escúchalo bien, mi hermano católico, no importa si has cargado la Virgen, no importa si eres idólatra, no importa si has adulterado, si hoy te arrepientes. Dice Hechos 17:30 que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, y así recibirás salvación por gracia, ¿ok? Una vez un varón que adulteraba y engañaba a su esposa se sintió mal y estaba sintiéndose mal y en camino de arrepentirse, y fue a la iglesia y le confesó su falta al sacerdote, y el sacerdote le puso de penitencia unos Padres Nuestros y unas Aves Marías. ¿Sabes qué dijo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Oh, pues valió la pena, ¿no? Eso no enseña la Biblia. Vamos a ver el bautismo, como lo enseña y lo practica la Iglesia Católica, para después compararlo con lo que dice la Biblia que debe practicarse.
lo que enseña la palabra de Dios. La principal diferencia siempre entre el cristiano y el católico es que en la Biblia nunca se ve bautizarse personas menores, es decir, no menores, perdón, niños, bebés. Eso es antibíblico. La Iglesia Católica lo practica y lo ha sacado de suposiciones, que ahorita las vamos a ver. Pero mira primero lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral o su párrafo 403 y 1250. Dicen que cada niño recién nacido debe ser bautizado para remediar la enfermedad espiritual mortal. Eso dice el catecismo, eso dice la Iglesia Católica. Si alguien dice que no, está contrario a la Iglesia Católica. O te lo voy a repetir, que cada niño recién nacido debe ser bautizado para poner remedio a su enfermedad espiritual mortal, es decir, que lo llevaría a la muerte. ¿Okay? En el 1213 dice la Iglesia que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es la puerta a la vida en el Espíritu. Ahorita vimos que el Espíritu lo reciben hasta la confirmación, pero bueno, dicen, es la puerta a la vida en el Espíritu, la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado, somos regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo, somos incorporados a la iglesia, hechos copartícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué tienen la necesidad de bautizar a los bebés? Ellos tienen una gran razón. Dice el catecismo en el numeral 400, 406 y 417, que lo que leímos ahorita en el 403, que todo niño recién nacido viene a este mundo con pecado original sobre su alma y como enemigo de Dios. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, por si no lo sabías, que todos los bebés nacen siendo enemigos de Dios. Eso dice el catecismo. Y entonces, mediante el bautismo, se elimina el pecado original, se es justificado ante Dios, lo recibe la iglesia y ahora ya es nacido de nuevo. ¿Okay? Sin embargo, eso no garantiza que aquel bebé llegará a la vida eterna, puesto que solo es el primer paso. Faltan, ¿qué? Todos los otros 6 y aparte ir al purgatorio, ¿ok? Pero de esto vamos a hablar, yo creo que para empezar, antes hablar del bautismo de niños, pues tenemos que hablar del pecado original, ¿no? El pecado original, una doctrina que incluso se ha colado al cristianismo evangélico. ¿En qué se basan? Principalmente en dos versículos, ¿ok? Aquel que dice en Salmo 51:5, perdón, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya dice, en pecado nos concibe nuestra madre, es decir, nacemos con pecado, con el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es el que hizo Adán y Eva. El primer pecado, ¿te acuerdas que ellos cometieron? Cuando desobedecieron a Dios, que está allá en Génesis 2. ¿Cuál es su nombre? Cuando Dios les dijo en el 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Ese fue el primer mandamiento, lo desobedecieron, ese es el pecado original, y la doctrina esta dice que ese pecado, todos nacemos con ese pecado en nuestra cuenta. Es decir, naces ya con una deuda ante Dios, lo hayas cometido o no. ¿Ok? Y el problema es con los bebés. Es decir, si yo tuviera el pecado de Adán, ¿sabes? Tengo otros millones de pecados en toda mi vida, no hay problema. Pero el problema siempre es con los bebés. Si nacemos con el pecado de Adán, si los bebés nacen con el pecado de Adán, ¿cuál es el remedio?
Por eso la Iglesia Católica inventó el bautismo, ¿ok? Pero mira otra vez, Salmo 51:5. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Claro que es verdadero, pero léelo varias veces. En pecado me concibió mi madre, en pecado. Ella estaba en pecado. Y eso es verdad, porque la Biblia dice, todos hemos pecado. No con pecado. Es decir, no dice, con pecado me concibió mi madre. Dice, en pecado. Ella estaba en pecado y así me concibió. Pero del que salió toda la doctrina es de Romanos 5. De Romanos 5. También deberías estudiarlo, todo Romanos 5. Mira, yo te voy a leer unas partes, pero la más importante, la que da toda la luz, es Romanos 5:12. Acuérdate lo que hemos enseñado también, cómo debe entenderse la Biblia, qué reglas hay que aplicar. Y a Romanos 5 lo que hay que aplicar es la regla del contexto. Es decir, tenemos que leer todo Romanos 5 para entender lo que está enseñando. Pero mira, el 5:2 es el que da más luz. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por culpa de Adán, por aquel pecado de Adán. El pecado entró al mundo, no a las personas. Es decir, fue Adán el que abrió la puerta al pecado y el pecado entró al mundo. ¿Te das cuenta? Y luego lo que dice, y por el pecado la muerte. ¿Pero a dónde? Al mundo. Al mundo. Y luego ahora sí dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Ah, ya ve, también pasó a los hombres. Sí, pero dice, por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado entró por Adán, entró al mundo. Y a los hombres fue entrando de a poco. ¿Sabes cómo? Cuando fueron pecando, les fue entrando la muerte, el castigo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entró el pecado y entró la muerte al mundo. Y luego entró a los hombres, pero no automáticamente. Mira, en el 5:17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque Adán abrió la puerta a la muerte, mucho más reinarán en vida también por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ve, a todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Ese también es clave. Porque muchos dicen, entonces por la transgresión de uno, dice, vino la condenación a todos los hombres. ¿Ve? Todos tenemos el pecado de Adán. Pero entonces lo que sigue, tendrías que interpretarlo igual. De la misma manera, la justicia de uno vino a todos los hombres. La justificación. Entonces, el pecado entró a todos cuando pecó Adán, pero cuando murió Cristo salió de todos y todos se salvaron, ¿no? ¿Verdad que no? Eso no enseña la Biblia, ¿verdad? Mira, sigue leyendo, 5:19. Así como por la desobediencia de un hombre, ahora sí ya dice, los muchos, no todos, pero muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno. Los muchos, no todos, muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta? Romanos 5 no está enseñando que nacemos con el pecado de Adán en nuestra cuenta. Otra vez, el 5:12 es la clave. El pecado entró al mundo por Adán. Adán abrió la puerta. Y con el pecado la muerte al mundo. Y luego a los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Si no hubiesen pecado, no hubiese entrado en ellos el pecado ni la muerte. ¿Te das cuenta? Y por si fuera poco, la Biblia se interpreta a sí misma, quiere decir que hay que hacer teología sistemática, quiere decir que hay que buscar más versos en la Biblia y hay más versos. Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías, dice Jehová.
como el alma del Padre, también la del Hijo. Y el alma que pecare, esa morirá. Gracias, Señor. El alma que pecare, esa morirá. Si un alma no ha pecado, no morirá. Eso es así de fácil. Un niño, un bebé que no ha pecado, ¿cómo va a morir espiritualmente? ¿Okay? Pero la Iglesia Católica sostiene eso. Sostiene eso. Que cuando un bebé muere sin ser bautizado, bueno, hoy ya se hacen bolas solos. No va al cielo. Antes, por más de 1000 años, decían que iba al limbo. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? De hecho, fue el Papa, aquel tan admirado Juan Pablo II, el que declaró que el limbo no existe. Pero si ya por 1000 años decían que los bebés no bautizados iban ahí, entonces ¿en dónde están los bebés no bautizados? Nomás hay dos respuestas. Si creen en su teología, nomás hay dos respuestas. Si un bebé no se bautiza, según la teología católica, va al infierno. Esa es la teología católica. ¿Ok? Lo que enseña la Biblia es que un bebé no tiene pecado, no necesita bautismo, no necesita arrepentimiento, no necesita nada para ir a donde Dios. Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí, dijo Jesucristo, no se lo impidas, porque de tales, de ellos, es el reino de los cielos. ¿A dónde van los niños? Al reino de los cielos. De hecho, nos manda a hacernos como niños. Mateo 18:3, de cierto les digo que si no se vuelven y se convierten como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Nos manda a hacernos como niños, porque de los que son como niños es el reino de los cielos. Bueno, pues los niños son como niños, y de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Ezequiel 18:20, otra vez, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre el justo, la impiedad del impío será sobre él. El pecado de Adán será y fue sobre Adán. Nada más. Nada más. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el de su abuelo, y mucho menos el de Adán. ¿Te das cuenta? Es triste también que esta doctrina se ha metido hasta el cristianismo evangélico. Hay cristianos que predican esto. Ahora, el cristiano evangélico, yo le pregunto por qué tiene una situación peor. El católico de perdido inventó algo. No es válido, pero lo inventó. Oye, nacen con el pecado de Adán, los bautizamos y le decimos a la gente, ¿qué le dicen a la gente? Y le cortamos la colita, ¿no? Y ya es de Dios el niño. De perdido se inventó algo, pero esta doctrina errada hoy se ha colado al cristianismo evangélico. La pregunta para el cristiano que cree en el pecado original es, ¿y a dónde va entonces el bebé que muere? Por si nosotros no tenemos bautismo para bebés. ¿Qué hacemos? ¿Te das cuenta de la tontería que es? No debemos de permitir que ese tipo de doctrinas se nos cuelen al cristianismo. La Biblia no ofrece salida para el pecado original, porque no existe tal. Los bebés nacen sin pecado. No se les carga el pecado de nadie más. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No nacen con pecado. Lo que heredamos es una predisposición a pecar, una inclinación. Mira lo que dice Génesis 8:21. Dice que dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque los designios, las inclinaciones, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde que nace. El niño nace puro, el niño nace inocente, los bebés nacen puros e inocentes. Cuando se pierde un bebé, cuando el Señor se lo lleva, pues se lo lleva con él. No está en el limbo ni en ningún otro lado. ¿Te das cuenta? Los niños, los bebés no necesitan el bautismo. ¿Te das cuenta? No tienen pecado, ni siquiera el pecado original. ¿Ok? El domingo a las 12. ¿De dónde lo sacó la Iglesia Católica? Suposiciones. Te voy a dar dos versículos.
Mira Hechos 2:38 y 39, dos pasajitos. Entonces por radio, aquí estamos. Dice que Pedro les dijo, No. arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Recibirás el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y de aquí ellos toman, ¿ves? Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dos cosas. Primero, no está diciendo que hay bebés, ¿o sí? No, ¿verdad? Ellos dicen, no, pero yo supongo. Pero ¿cómo vamos a hacer una doctrina de suposiciones, de algo que no dice la Biblia expresamente? No, dice para vosotros y para vuestros hijos. ¿No puede haber hijos adolescentes ahí? ¿No estará mencionándolos a ellos? ¿Qué lo confirma? El requisito. Mira el 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Ya ves, ya lo bauticé al niño. ¿Y ya se arrepintió? No, porque está bebé, ¿cómo se va a arrepentir? Pues exactamente. Y además, ¿de qué se va a arrepentir? Y en eso se basan ellos para hacer doctrina. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿ves? Hijos también incluye a bebés y bautizamos bebés. Y se arrepiente el bebé. ¿Sí? Hechos 16:31. Lo mismo. Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él, a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ves? Con todos los suyos, todos. Incluye hijos menores, hijos chiquitos, bebés y hasta los que estaban en la panza. Con todos los suyos. Otra vez, primero, ¿dónde dice que había bebés? No, pero dijo con todos los suyos. Otra vez, ¿dónde dice que había bebés? No dice. No. ¿Y cómo está usted seguro que no había? No, a lo mejor había, pero a ellos no les está hablando. ¿Cómo lo sabe? Por el requisito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un bebé puede creer. Un bebé puede tomar la decisión de creer en Cristo. Un bebé puede arrepentirse. Un bebé puede... No, mi hermano. No, a los católicos les encanta hacer cosas donde la Biblia no las prohíbe. Pero acuérdate de lo que hicieron. Esto lo inventaron primero. Porque también les deja dinero, ¿sabías? Yo no sé, todos los que hemos bautizado sabemos que el bautismo se cobra. Las pláticas se cobran. La agüita que te la echan ahí se cobra, todo se cobra, ¿no? Pero les encanta hacer estas cosas donde la Biblia no dice en ningún lado que se bautizaban bebés. En ningún lado, mi hermano, en ningún lado. Puedes leerla completa 1000 veces y nunca lo vas a encontrar. Hay suposiciones. Mira, dice que se bautizó él con todos los suyos. Sí, pero antes decía que había un requisito. Cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Y en Hechos 2:38 dice, mira, para nosotros es la promesa y vuestros hijos. Sí, pero el requisito era arrepentíos y bautícese. El bebé no puede ni arrepentirse, el bebé no puede creer en Jesucristo. ¿Te das cuenta? El bautismo del que habla la Biblia exige una profesión de fe. ¿Ok? Así dice en Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, los bebés entendían su palabra. Hechos 8:12, cuando creyeron, se bautizaban hombres y mujeres, eso sí, pero cuando creyeron, Hechos 8:12, en el 13, también creyó Simón, y habiéndose bautizado, creyó, es el requisito, Hechos 18:8, Crispo, el principal de la sinagoga, mira aquí lo que dice, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Pero ¿sabes qué salida tiene la Iglesia Católica para esto? Por si quieres pasar un rato agradable y reírte, ¿sabes qué dice? Que la fe del sacerdote, que la fe de los padres y la fe de los padrinos, ellos tienen fe por el bebé.
Hazme el favor. No te rías, hermano, pero es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan. Y lo más triste es que hay gente. Y lo más triste es que millones y millones. Y lo más triste es que gente amada. Yo tengo muchos familiares católicos y siguen celebrando bautizos de bebés. Tú también los tienes. Y lo más triste es que se lo creen. Oye, para ser bautizado hay un requisito: creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse. Y el bebé no lo puede hacer. Pero ellos dicen que los papás ejercen fe por ese bebé. Ahora, ¿es algo malo bautizar niños? En sí no, solamente es algo inútil, pero aparentemente no es malo. ¿Sabes por qué es malo? Porque hay gente que se ha bautizado, hay gente que se ha confirmado, hay gente que va a misa, pero que sigue en pecado, pero cree que está bien con Dios. ¿Por qué? Porque me bauticé y dice la Iglesia Católica que me bautice. Me confirmé y dice la Iglesia Católica que me confirme. Entonces estoy cumpliendo con Dios, aunque vivo en pecado. Tú mira a las personas que hoy roban, los delincuentes, los asesinos, los pandilleros, las prostitutas. Pregúntales. Fueron bautizados de pequeños. ¿De qué les sirvió el bautismo? Nada. De nada sirve que te echen agüita de pequeños. Por eso dice, oye, ¿tiene algo de malo en sí? No, que te echen agüita de bebé. Nada. Si hace calor, pues hasta te cae bien. Pero por lo que te hacen creer, claro, que se convierte en algo malo. ¿Verdad? Nosotros únicamente estamos basados. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que vamos a ahondar todavía un poquito más, pero ahora del bautismo correcto. Si es preciso la semana que sigue, aunque tenemos pendientes más sacramentos de la Iglesia Católica. Pero hoy es necesario que entiendas. ¿Por qué hablamos del bautismo? Porque según la Iglesia Católica es el principio del camino de la salvación. Entras a la Iglesia Católica por el bautismo, entra Cristo en ti, naces de nuevo. Y todo eso es mentira. Y el camino de salvación que ofrece la Iglesia Católica es mentira también. ¿Ok? Solo hay un camino. Y la Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesucristo. Eso dijo el Señor. Jesús es el único que salva. Jesús es el único que tiene vida eterna. La vida eterna, dice la Biblia, está en el Hijo. La vida eterna está en el Hijo. ¿Te das cuenta? La vida eterna está en el Hijo, no en ninguna iglesia, no en ninguna religión, no en ninguna denominación, ni católica, ni pentecostal, ni bautista, ni mormón, ni testigo de Jehová. Las religiones no salvan, las iglesias no salvan. Lo que salva es poner la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es poner nuestra fe? En la palabra de Dios. Lo que salva es saber que has pecado, arrepentirte, pedirle perdón a Dios, quebrantarte y prometerle que no lo vas a hacer más. Esto se puede hacer en tu cuarto, adentro de tu cuarto. No se necesita intermediario, ni de carnita, ni pastor, ni sacerdote, ni de madera, ni de yeso. No se necesita intermediario. Nuestro Señor vive y nos está esperando en el cuarto. Arrepiéntete, hermano católico, arrepiéntete y regresa al Señor que te ama. Dios te bendiga. Nos escuchamos el miércoles 7:30, si Dios lo permite. XEMR 1140 de